Otra de las técnicas que vamos a ver es la integración por partes. En esta técnica lo que hacemos es la integral separarla en dos partes. Entonces vamos a tener que una parte de lo que estamos integrando le vamos a llamar, digamos que u, y el resto se correspondería a lo que es de v. Y luego entonces eso nos va a dar como resultado, bueno, lo que sea u multiplicado por lo que es v, que lo obtenemos calculando la integral de lo que llamamos de v. Y a esto le restamos la integral que formamos con v y multiplicándolo por la derivada de lo que habíamos llamado u. Si derivamos lo que está en el lado derecho, lo que nos va a dar es lo que está dentro de la integral. O sea, derivando todo este lado derecho vamos a tener u por dv. Entonces veamos algunos ejemplos de cómo es que funciona este método. Calculemos la integral del logaritmo natural de x con respecto a x. Vamos a llamar u al logaritmo de x. Entonces vamos a derivar. Vean que en lo que escribimos al inicio tenemos por ahí un du, una derivada de u. Entonces derivamos u con respecto a x, que sería derivar el logaritmo natural de x. Entonces vamos a tener que du va a ser 1 sobre x con respecto a x. Ahora, aquí tendríamos una parte de lo que está dentro de la integral, que sería el logaritmo natural de x, pero nos faltaría la parte, el resto que es de x. Entonces dejamos en dv el de x, integrando dx para calcular, para obtener quién es v. Entonces lo que hacemos es integrar dx y eso nos dice que v es x. Entonces, en los dos casos hacemos procesos inversos, ¿verdad? En el primero decimos quién es u, el logaritmo natural, y a eso le calculamos la derivada. Con el resto de lo que queda dentro de la integral, lo llamamos dv, eso lo integramos y es lo que nos va a dar quién es v. Ahora en el resultado, vean que al inicio, vamos a ver en la parte de arriba aquí, tenemos u, que en el resultado tenemos u multiplicado por v, y aquí estamos llamando u al logaritmo natural de x y a v x. Entonces, multiplicar u por v es entonces multiplicar x por el logaritmo natural de x, y a esto restarle la integral que formamos con v, que sería x, multiplicado por du, que en este caso del ejemplo es 1 sobre x de x. Haciendo esto, entonces vamos a tener que la integral del logaritmo natural de x va a ser entonces x por logaritmo natural de x, que sería u por v, menos la integral de x por 1 sobre x de x, que es la integral de v de v. Entonces, hay una parte que ya la tenemos del resultado de lo que va a ser esta integral, el x por logaritmo natural de x, eso va a permanecer hasta el final. Y nos faltaría entonces calcular ahora la integral de x por 1 sobre x con respecto a x. Aquí, vean que podemos cancelar x con x, estamos dentro de la integral. Eliminamos x con x y nos queda la integral de 1 de x. Y la integral de 1 de x es x. Ahora entonces tenemos que la integral que estamos calculando va a ser x por logaritmo natural de x menos x, que fue el resultado de la integral de 1 de x, más la constante que siempre tenemos que sumarle aquí en cualquier integral. En este ejemplo vamos a calcular la integral de la arcotangente de x. En esta entonces vamos a tener que una parte la vamos a poner en una variable u y vamos a poner ahí la arcotangente de x. Entonces ya sabemos que esta primera parte la vamos a derivar. Entonces derivada de arcotangente de x, 1 sobre x a la 2 más 1 con respecto a x, o 1 más x a la 2, que es la misma cosa. Ahora,
lo que queda dentro de la integral es el dx. Entonces ese dx lo llevamos a dv. Ya lo hicimos en el anterior, en el ejemplo anterior, entonces integramos ahora en este caso para calcular quién es v. Entonces la integral de dx nos va a dar x y de aquí entonces tenemos que v es igual a x. Ahora entonces, ¿cómo relacionamos todos estos elementos? Vamos a multiplicar aquí el u por el v, o sea, en este ejemplo vamos a multiplicar x por arcotangente de x y le vamos a restar la integral que formamos con v de u, que sería entonces x multiplicado por 1 sobre x a la 2 más 1 de x. Haciendo esto, entonces tenemos que la integral del arcotangente de x va a ser x por arcotangente de x, que es u por v, menos la integral de x sobre x a la 2 más 1 de x, que sale de multiplicar x por 1 sobre x a la 2 más 1. El x arcotangente de x, ese resultado ya no va a cambiar de aquí hasta el final del cálculo que estamos haciendo, pero la integral tenemos que calcularla. Entonces, tenemos en el denominador x a la 2 más 1, en el numerador tenemos x de x. Entonces hagamos una sustitución simple y ponemos en w, digamos, ponemos x a la 2 más 1. Y derivando esto, necesitamos llegar a lo que está en el numerador de la fracción que está dentro de la integral. Entonces, derivada de x a la 2, 2x, de x, derivada de 1 es 0, entonces de aquí, ya lo hemos hecho cuando vimos método de sustitución, de aquí tenemos x de x, ese 2 lo pasamos a dividir, entonces nos va a quedar 1 medio de w igual a x de x. Entonces vamos a tener hasta aquí que la integral tiene en el resultado x arcotangente de x, nada más reescribiéndolo, menos el 1 medio, que es una constante, entonces sale de la integral, y el x de x va a quedar en el dw sobre el x a la 2 más 1 que lo sustituimos con w. En esta integral tenemos integral de dw sobre w, eso es el logaritmo natural de w, y entonces tendríamos que x arcotangente de x menos 1 medio logaritmo natural de w en valor absoluto, la integral de el 1 sobre x, en este caso de 1 sobre w, es logaritmo natural del w, pero el w tiene que ser positivo, entonces en valor absoluto. De una vez le sumamos la constante k y sustituimos el w con x a la 2 más 1. Entonces al final nos queda que la integral de arcotangente de x es x por arcotangente de x menos 1 medio por el logaritmo natural de x a la 2 más 1 en valor absoluto más la constante k. Ese x a la 2 más 1 siempre va a ser positivo, entonces si quisieran quitar el valor absoluto y dejarlo en paréntesis, siempre sería algo que es positivo, entonces no habría problema con el signo. Otro ejemplo, calculemos ahora la integral de e a la x por coseno de x. En esta vamos a hacer la separación diciendo que u va a ser coseno de x. Quedaría entonces faltando por ahí de poner en el dv e a la x de x, pero lo que llamamos u, que es coseno de x, lo vamos a derivar. Entonces derivamos coseno de x, que es menos seno de x con respecto a x. El resto, como lo mencioné, el dv, vamos a dejar entonces el e a la x, y aquí estaría también incluido el dx. La integral de esto nos va a dar quién es v, entonces la integral de e a la x es e a la x, por lo tanto v es e a la x. Ahora con estos elementos, entonces calculamos la integral de e a la x coseno de x, que le estamos llamando y, haciendo la multiplicación de u con v, o sea,
multiplicamos e a la x por coseno de x y le restamos la integral que formamos con v de u. O sea, multiplicando e a la x por menos seno de x. Entonces nos queda que y va a ser igual a e a la x coseno de x. Como lo que hacemos es restar la integral esta de e a la x con menos seno de x, y seno de x tiene signo negativo, entonces habría un menos por menos. Entonces nos queda aquí una suma de la integral con e a la x seno de x. Ahora entonces, volvemos a hacer otra vez lo mismo con esta segunda integral. Podemos usar el mismo método. El método que usemos puede ser cualquiera mientras que logremos encontrar el resultado. Aquí este método es lo que nos queda más cómodo. Entonces volvemos a hacer algo muy similar y ponemos en la variable u sub 1, si quieren poner otro nombre, nada más para no confundirla con la u que ya usamos. Entonces u sub 1 va a ser seno de x. Esto tenemos que derivarlo. Calculamos la derivada de u sub 1. Va a ser coseno de x con respecto a x. Y lo que queda dentro de la integral es e a la x y el dx. Entonces, eso lo ponemos en dv sub 1. Y a esto le calculamos la integral. Entonces, integral de e a la x nos va a dar quién es el v sub 1. O sea que v sub 1 es e a la x. Ahora entonces, siguiendo con nuestro método de integración por partes, multiplicamos u sub 1 por v sub 1, o sea, e a la x por seno de x, y a eso le restamos la integral que se forma con e a la x y coseno de x de x. El e a la x coseno de x continúa donde está, entonces tenemos que y es coseno de x por e a la x más e a la x seno de x menos la integral de e a la x coseno de x. Ahora, pero vean que esta integral que estamos teniendo ahora es una integral, la misma integral que estamos calculando desde el principio. E a la x coseno de x. Entonces, al principio habíamos dicho que esa integral es y. Entonces podemos sustituir esta integral por y, que es el nombre que le habíamos dado al inicio. Y sumando en ambos lados de la igualdad está ahí. Entonces vamos a tener que, como en una ecuación, pasando las incógnitas de un solo lado, entonces tendríamos que y más y, o sea, la integral más la misma integral, va a ser igual a e a la x coseno de x más e a la x seno de x. Menos la integral esta, ya la pasamos al otro lado con sustituyéndola por y. Y estamos sumando de una vez la constante k. Ahora, tener la integral más la misma integral, eso nos va a dar dos veces la misma integral, ¿verdad? Y más y 2y. Entonces tendríamos dos veces la integral de e a la x coseno de x de x. Y eso es igual a e a la x coseno de x más e a la x seno de x más la constante. Lo que queremos calcular es cuánto es la integral, o sea, cuánto es y. Entonces, este 2 que está multiplicando a la y, tenemos que quitarlo de ahí, y para eso entonces multiplicamos por un medio. Cuando multiplicamos por un medio, entonces nos va a quedar que e a la x coseno de x más e a la x seno de x, todo eso queda sobre 2. Y el k podríamos dejarlo sobre 2, pero como es una constante cualquiera, ese k representa cualquier número, entonces puede ser k medios, o puede ser k sub 1, o puede ser k sub 0. El asunto es que pongamos una variable ahí, una letra que represente una constante que estamos sumando, que es cualquier número real. Entonces, este sería el resultado de esta integral de e a la x coseno de x. En este otro ejemplo, vamos entonces ahora a calcular la integral de x a la 2 e a la x. Entonces estamos diciendo que y es esta integral. Ahora entonces, igual que en los casos anteriores, vamos a separar esto. Vamos a decir que u es x a la 2. Derivamos esta u,
sea, derivamos x a la 2, que va a ser 2x de x. Luego entonces, el resto, lo que quedó en la integral, sería e a la x de x. Entonces ponemos en dv el e a la x, integramos e a la x y nos queda entonces que v es e a la x. Cuando hacemos este cálculo de esta integral, podría ser que esta sea una integral complicada, podría ser una integral inmediata como la que estamos obteniendo aquí. El asunto es que calculemos la integral de lo que queda, el resto de lo que queda, además de lo que estamos llamando u. Entonces, tendríamos que v es e a la x. Ahora entonces, multiplicamos u por v, o sea, multiplicamos x a la 2 por e a la x y le restamos la integral que formamos con e a la x y el 2x de x. El 2 es una constante, entonces va fuera de la integral. Nos queda entonces 2 y la integral de x, e a la x, con respecto a x. En esta integral que tenemos ahora, la idea, el objetivo aquí en el método es que sea una integral más simple que la que teníamos al principio. Al principio empezamos con una integral que era con x a la 2 y e a la x. Ahora tenemos una integral que es con x. En vez de x a la 2, x a la 1. Nada más x y el e a la x. Entonces, esta integral tiene que ser más simple que la que teníamos al principio. Si se fuera haciendo más complicada, lo que hacemos es devolvernos y cambiar quién es u. Entonces, si se complica la integral es porque lo que pusimos como u no nos está funcionando. Entonces tenemos que cambiarlo, ¿verdad? Hay que hacer algún cambio en la sustitución. Ahora entonces, con esta integral que nos dio en este paso, hacemos otra vez una separación aquí por partes y podemos decir que u sub 1 es x. Entonces derivamos, derivada de u sub 1, eso va a ser la derivada de x, sería de x, 1 de x, ¿verdad? Ahora el resto de lo que queda en la integral es el e a la x de x, entonces ese va a ser nuestro dv sub 1. Y la integral de e a la x ya lo calculamos en las partes que separamos anteriormente. El v1 va a ser entonces e a la x. Ahora entonces, nuevamente volvemos a multiplicar u sub 1 por v sub 1, o sea, x por e a la x, y le restamos la integral que formamos con v sub 1 de u sub 1, o sea, e a la x de x. El x a la 2, e a la x, continúa estando ahí donde está. Entonces tenemos que la integral va a ser, el resultado vamos a tener x a la 2, e a la x, menos 2. Vean que el 2 está multiplicando a la integral, entonces el 2 va a multiplicar a todo lo que sigue, que sería u sub 1 por v sub 1, x por e a la x, menos la integral de e a la x de x. Este 2 multiplica a ambos términos, multiplica al x a la x y también multiplica a esta nueva integral. Entonces nos queda x a la 2, e a la x, menos 2, x a la x, más 2, integral de e a la x, y la integral de e a la x ya sabemos que es e a la x. Y a esto le agregamos entonces la constante k. Esto nos estaría entonces dando cuál sería el resultado de esta integral.